¿Cuál es tu historia personal de efecto mariposa? Mi amigo me preguntó si no me importaría configurar un servidor para él. Su jefe le había pedido que lo hiciera y no lo había hecho antes, pero sabía que yo lo había hecho recientemente. 15 minutos de trabajo. El servidor era para un cliente, dijo que sería genial si quería ser yo mismo el operador y pasar el rato en el servidor. Estaba a punto de abandonar la universidad, su cliente y su jefe estaban lo suficientemente impresionados de que yo conociera Linux y pudiera implementar rápidamente un servidor, así que me ofrecieron un trabajo. Mi primer trabajo de informático adecuado. Hice algunos amigos en ese servidor, con uno de los cuales terminé iniciando una relación. 2 años después me mudé a USA para casarme con ella. Usé mi experiencia de ese primer trabajo de informático para conseguir un trabajo en los Estados Unidos y eso comenzó mi carrera aquí. Obtuve mi tarjeta verde poco después, ahora soy ciudadano estadounidense. 22 años después, tenemos 3 hijos y todavía estamos juntos. A veces hacer un favor a un amigo puede tener consecuencias muy grandes. Un derrame salvó la vida de mi amiga. Ella sufrió un derrame cerebral. Los médicos le recetaron anticoagulantes para prevenir otro derrame cerebral. Los anticoagulantes hicieron que sangrara un pólipo no diagnosticado en su colon. La sangre en sus heces la llevó a hacerse una colonoscopia. La colonoscopia encontró el pólipo, y muchos otros, y eran cancerosos. Le quitaron los pólipos, ahora está bien. Pero el médico dijo que si no se hubieran encontrado los pólipos, se habrían convertido en cáncer de colon. Así que el accidente cerebrovascular la salvó de tener cáncer de colon. Cuando la muerte se dispara en el pie. Usa tu cerebro, salva tu trasero. Es como cuando te atropella un coche, que evita que te atropelle un autobús. Mi papá murió en 2005. Mi mamá nos puso a mi hermano y a mí en un grupo de duelo. Conoció a un hombre, cuya esposa había muerto y tenía a sus hijos en el mismo grupo de duelo. Se casaron en 2009. Ahora es mi padrastro. Mi padrastro me presentó a un chico que trabaja en su sitio de trabajo, en 2007. Me casé con ese hombre en 2013. Ahora tenemos 2 hijos juntos. También presentamos a nuestros 2 mejores amigos que también están casados y tienen un hijo. Gracias, papá. Mi papá tiene la enfermedad de Crohn y estaba teniendo un brote. Mi mamá no pudo llevarlo al hospital, así que le pidió a mi vecino que lo llevara. Cuando llegan al hospital, mi papá comienza a tratar de intercambiar números de celular con nuestro vecino, excepto, en ese momento, el vecino comenzó a tener un ataque al corazón. Ambos estaban todavía en el coche y todavía estaba en marcha. Mi papá se pone en acción para tratar de detener el automóvil, rodó hacia la hierba, así que afortunadamente no pasó nada. Una enfermera estaba terminando su turno y vio lo que estaba pasando y se puso en acción, salvándole la vida. Si mi papá no hubiera tenido un brote y no hubiera necesitado que lo llevaran al hospital, probablemente el vecino hubiera muerto en casa. Hace unos años, me tomé un descanso del trabajo por una enfermedad mental relacionada con el estrés. Mi aseguradora de discapacidad me aterrorizaba, mi empleador me despidió con justa causa e inmediatamente demandé por despido injustificado. Estaba en quiebra, tenía una gran depresión y ansiedad, nunca salía de mi cama y desarrollé agorafobia. Yo era un caparazón de mi antiguo yo. Como no estaba recibiendo el tratamiento adecuado de mi aseguradora, terminé pagando de mi bolsillo un psicólogo en una práctica privada. Fue una lucha pagar algunas sesiones de mi pensión de invalidez, y la aseguradora negaba constantemente mis pagos mensuales. Ofreció sesiones gratuitas, para que no me rindiera. Más de un año después de una sesión particularmente difícil, me envió un correo electrónico de manera casual sobre mi solicitud de beneficios a través del ejército. La sesión había sido un gran avance, finalmente admití que fui agredida sexualmente en el ejército hace años. Me fui por la agresión y el acoso. Razones similares por las que tomé mi licencia por estrés, que había desencadenado el TEPT. Su trabajo actual era como psicólogo para la clínica de apoyo militar, y me ayudó a conseguir una suma global de 6 cifras, una pensión mensual de por vida, todo tipo de beneficios de tratamiento, incluida la terapia. Hice la transición a la clínica militar como su paciente. También me convertí en demandante en una demanda colectiva por mala conducta sexual militar con un acuerdo de 5 cifras. He ayudado a cientos de otros reclamantes a presentar con éxito. No solo estoy financieramente establecido de por vida, sino que mi aseguradora de discapacidad debe pagarme también por los próximos 16 años. Después de 4 años, mi antiguo empleador solicitó conversaciones de liquidación la semana pasada. Cumpliré 50 años en unas pocas semanas y me he quedado con la terapia durante 3 años.
Si no fuera porque mi aseguradora y mi empleador son mezquinos, nunca habría conocido a mi terapeuta y trabajado para reparar toda una vida de abuso y dolor. No es mío sino de mi tía. Siempre, siempre, llegaba a tiempo a todas partes. Es un trauma que le quedó de su infancia. Vivía en el Bronx y trabajaba en el Bajo Manhattan, eso es como un viaje en metro de 45 a 60 minutos, por lo que generalmente tenía que levantarse bastante temprano para llegar a tiempo al trabajo. Una noche, se cortó la luz en su edificio. Cero idea de por qué, hasta el día de hoy vive en el mismo edificio y nadie sabe por qué fue el único edificio afectado. Su alarma digital se había reiniciado cuando volvió la energía al amanecer, por lo que su alarma no la despertó. Se despertó a las 7:30 am, 30 minutos antes de que debería estar en el trabajo. Presa del pánico, se preparó y corrió al metro. El metro cerca de su apartamento estaba teniendo problemas de mantenimiento y se quedó atascada durante 20 minutos a 3 paradas de distancia. Por primera vez en su vida, le encanta su trabajo, llamó al trabajo enferma diciendo que llegaría demasiado tarde y que trabajaría horas extra al día siguiente. Regresó a su apartamento y se durmió. Se despertó alrededor de las 4 horas más tarde cuando una de mis otras tías estaba golpeando su puerta. Abrió la puerta. Mi otra tía estaba histérica porque no había estado contestando su teléfono. Y así fue como un extraño percance eléctrico hizo que el despertador de mi tía se reiniciara, lo que le hizo llegar tarde, perder su tren y evitar estar en el edificio del World Trade Center el 11 de septiembre. Mi maestra de segundo grado tenía un hijo que trabajaba en el World Trade Center. El día del 11 de septiembre llegó tarde al trabajo y nunca llegó. Llegar tarde le salvó la vida. Era una maestra muy mala, pero me alegro de que su hijo estuviera bien. La mamá de mi novia trabajaba en la primera torre en ese momento, en un piso de 100 y tantos. Mi novia tenía 3 años en ese momento y derramó una gran cantidad de pegamento en su mochila preescolar, por lo que su madre fue a la tienda a comprar una nueva y perdió el tren normal desde Nueva Jersey. Entró en el vestíbulo, la torre fue golpeada justo debajo de su piso. Se dio la vuelta y volvió a salir. Está viva porque su hija de 3 años derramó un bote enorme de pegamento. Estaba en la escuela de cine. Le pregunté en privado a mi profesor sobre los festivales de cine antes de clase un día. Me dijo que hablaremos de eso más tarde, nunca lo hizo, pero me preguntó si sabía sobre el proyecto de Linda, una compañera de estudios. Hablo con Linda. Consigue un trabajo en la producción en la que ella está trabajando. Conoce a un músico que trabaja en el estudio. Pregunto si necesita un asistente. Básicamente hace el mismo movimiento que hizo mi profesor, diciendo que hablaríamos de eso más tarde, pero me preguntó si sabía sobre esta película en la ciudad. Me sugiere que baje por la mañana y presente la solicitud. Baja a las 7 de la mañana. Los tocadores del set se estaban preparando para irse. Pregunto dónde aplicar y el jefe me manda con alguien en la oficina. Me he encogido hombros. Cuando me voy, ese mismo jefe me pregunta si podría ayudarlo durante 1 o 2 días, justo antes de que se subieran al camión y se fueran. Entra al día siguiente. Despiden a alguien a quien odiaban y lo reemplazan conmigo. Me registran en el sindicato. Avance unos años y recibo un mensaje de texto preguntándome si podía trabajar en el set. Nunca lo había hecho antes, y solo sabía mi nombre porque miraron la lista de una pieza de época filmada unos años antes. Estaba en esa lista, a pesar de que solo trabajé los últimos 4 días de la película. Enviaron un mensaje de texto con esa lista y yo fui el primero en responder. Trabajó en el set. Mi carrera en el set explotó desde ese punto. Avance rápido unos años más tarde y estoy en Islandia, en la cima de un glaciar, pasando el rato con Chris Pratt y J.K. Simmons. Todo porque le pregunté a mi profesor si alguna vez hablaríamos de festivales de cine. Una familiar fue al mercado al que siempre va, y esta vez en la sección de frutas había pitaya, algo que nunca antes vendían. Lo miró, lo encontró interesante por su color y forma, lo llevó a casa y se lo comió. Al día siguiente, cuando fue al baño, su orina estaba roja. Olvidando por completo que había comido fruta del dragón, se preocupó, pensó que era sangre e inmediatamente llamó a su médico. Después de la llamada, ella recordó lo que había comido el día anterior y le informó, pero decidió hacer la serie de pruebas que él le asignó de todos modos. Y así fue como descubrió un tumor de ovario. La biopsia mostró que el tumor era benigno, pero debido a los antecedentes familiares de cáncer de mama, se realizó una histerectomía y una forectomía para prevenir la aparición de un tumor maligno en el futuro. Mi maravillosa hija de 2 años no fue planeada. Pero gracias a ella, decidí hacerme una vasectomía. Siempre había tenido un testículo ligeramente agrandado debido a un accidente de bicicleta de montaña 10 años antes. Mi urólogo hizo que le hicieran una biopsia porque no se veía bien. Resulta que había tenido cáncer de testículo durante un periodo de tiempo imposible de determinar.
4 rondas de quimioterapia después y estoy perfectamente bien. Si no hubiera tenido a mi hija, probablemente habría tenido resultados mucho peores años más tarde, cuando finalmente hizo notar su presencia a través del dolor y se extendió por mi cuerpo. Así que mi hija técnicamente me salvó la vida, que es un conocimiento que estoy seguro que usará con gran regocijo durante su adolescencia cuando esté tratando de castigarla, o esperaré para decírselo el día de su boda. Cuando doy un discurso. Yo esperaría a la boda. Ella salvó tu vida y tus pelotas. Compraré el pony. En los días de MySpace, un día descubrí que podías configurar GIF como tu foto de perfil. Me gustan los pingüinos, encontré un pingüino bailarín y se convirtió en mi foto permanente. El pingüino bailarín llamó la atención de alguien que me envió un mensaje para felicitarlo. También le gustan los pingüinos. Nos hicimos amigas cercanas casi de inmediato. Para resumir, casi todos los eventos importantes de su vida los atribuye a conocerme. Primero se mudó de la casa de sus padres para vivir con mi hermana en otra ciudad. Allí conoció a su primer marido, tuvo a su hija. Se divorció y finalmente se volvió a casar con uno de mis mejores amigos que había estado enamorado de ella desde que se los presenté. Están los tres, ella, mi amiga y su hija, asquerosamente felices. Los GIF de pingüinos bailarines cambian vidas. Solía trabajar como repartidor en un restaurante. Gané bastante dinero para un estudiante universitario, así que no quería irme. El hijo del propietario tenía un gran problema con la cocaína, por lo que venía al restaurante todos los días y trataba la caja registradora como su propia alcancía personal. Después de unos 6 meses en los que tomó $2 a 300 de la caja todos los días, el restaurante cerró repentinamente. Necesitaba dinero, así que solicité un trabajo en una comida rápida solo para aguantarme hasta que pudiera encontrar algo mejor. Conocí a mi esposa en ese restaurante de comida rápida y ahora tenemos 4 hijos. Así que, en cierto sentido, si el hijo del dueño del restaurante nunca hubiera esnifado esa primera línea de cocaína, mis hijos no existirían. Viajaba al extranjero con mi familia y al día siguiente se suponía que debíamos viajar a otra ciudad. Estábamos viajando por todas partes. Le echamos un vistazo al itinerario del coche y nos indicaba que debíamos cruzar un puente para entrar a esta ciudad y ya estaríamos muy cerca de nuestro hotel. El día del viaje, por la mañana, tuvimos un problema con la reserva del coche de alquiler. Intentamos solucionarlo pero no funcionó. Nos frustramos mucho con la situación y tuvimos que ir en tren. Cuando estábamos a punto de llegar a la ciudad, nuestro tren y todo el sistema ferroviario tuvieron que ser detenidos. En un par de minutos, el sistema de megafonía nos informó que el puente que se suponía que íbamos a cruzar en automóvil se derrumbó y decenas de personas murieron. Se suponía que íbamos a pasar por ahí a esa hora exacta. Durante el resto del día me sentí muy extraño, muy triste por las personas que murieron y al mismo tiempo agradecido de que escapamos de la muerte. Mi abuela solía llevarme a representaciones teatrales y me animaba a tomar clases en un teatro comunitario local. No tengo talento, así que fui detrás del escenario a los 15 y comencé en el teatro tecnológico. Me desafió a que si leía Les Miserable, íntegramente y le daba un informe al respecto, me pagaría un viaje para ver el espectáculo en Londres e ir a ver París. Lo leí, fui a Londres y París con mi padre durante 2 semanas. Esto, junto con mi portafolio que construí en ese teatro comunitario, me llevó a una universidad estelar. La historia de leer Les Miserable y ser recompensado con ir a Europa, la universidad me seleccionó para pasar un semestre estudiando teatro en Londres. Debido a que pasé mucho tiempo en el extranjero, mi primer trabajo después de la universidad fue una gira mundial con Sesame Street. Desde entonces he hecho una gira nacional de Broadway y una breve temporada con el Cirque du Soleil en Europa. He estado en 48 estados y 30 países haciendo una carrera que amo porque mi abuela me hizo hacer un informe sobre un libro. Quería jugar un juego llamado Barnstorming a principios de los 80 y no tenía dinero. Había una revista, creo que se llamaba Compute, que imprimía el código del juego, y podías codificar el juego Barnstorming gratis en un Commodore 64. Primero tenías que escribir el código para un editor MLX, que eran docenas de páginas de galimatías sin corrección automática, y cuando lo consiguió, podía escribir las páginas y páginas de códigos numéricos que se convertirían en el juego. Varios días de trabajo se dedicaron a eso, y finalmente pude jugar ese juego, que se volvió aburrido después de 30 minutos. Todo ese trabajo se convirtió en un camino de varias décadas para terminar como un ingeniero de informático muy exitoso que le permite a mi familia vivir una vida agradable y cómoda. Mi papá tiene 64 años en 2 meses, ha jugado fútbol desde que era joven. Fue a una cena con sus antiguos compañeros de fútbol y lo convencen de jugar un partido con ellos, hace más de 10 años que no juega.
Corre todos los días, así que decidió que era una decisión sólida de un adulto. A los 10 minutos recibe una patada en la pantorrilla y se sale. 1 hora después se va, se desmaya en el estacionamiento, pensó que se había tropezado y se había caído, conduce a casa y le dice a mi mamá que le duele la pierna. 30 minutos después está respirando como alguien a quien le han dejado sin aliento. En la visita a la sala de emergencias a altas horas de la noche descubren que tiene una vena rota en la pantorrilla, no pueden entender el dolor en el pecho o la mala respiración, extraen sangre. Tiene un coágulo en su pulmón, el doctor dice que estuvo ahí por un tiempo y si no hubiera venido, es posible que no se haya despertado mañana. Desafortunadamente, su cerebro de solo ve su decisión de jugar fútbol como una decisión que cambia la vida y no como la estupidez que fue. Antes de comenzar, necesito compartir 2 consejos de conducción que me enseñó mi padre. En primer lugar, cuando se detenga en un semáforo en rojo, siempre deje al menos la mitad de la longitud de un automóvil entre su automóvil y el vehículo de adelante. En segundo lugar, cuando se detenga así, gire ligeramente las ruedas del automóvil. Ambos consejos pueden ayudar en caso de que un vehículo lo golpee por detrás. Entonces, en ese momento, tenía 2 hijos, uno en preescolar y otro de 10 meses. El domingo por la noche, mientras sacaba al bebé de su asiento trasero, no sentí que el candado fuera lo suficientemente seguro. Mi entonces esposo cuidaba a los niños mientras yo iba y compraba uno nuevo. Quería revisar la cerradura, así que en el estacionamiento de la tienda, la probé en el asiento del pasajero delantero. Pensé que cuando llegara a casa, quitaría el asiento viejo y colocaría el nuevo en la parte de atrás. Larga historia, terminé llevando a mi hijo al preescolar con el bebé en el asiento delantero, en un nuevo asiento para el automóvil. Después de dejarlo, me detuvieron en un semáforo en rojo en una circunvalación de 6 carriles. Un remolque de cama plana que transportaba alambre de púas estaba a 2,5 metros al frente. Mis ruedas giraron a la izquierda. Un autobús del metro, a más de 80 kilómetros, me golpeó por la espalda. Mi automóvil fue empujado hacia la izquierda hacia un espacio verde, más allá del tráiler, a través de una intersección con luz verde y unos 50 metros más allá. La parte trasera de mi auto, un Mercedes Dazzle, un regalo de mi padre varios meses antes para reemplazar mi Jeep a gasolina, estaba muy comprimida por el golpe. Pareció desaparecer. Revisé a la bebé, no la moví, y estaba confundida pero bien. Estaba bien. El hombre del camión con remolque había sido arrojado por las ventanas traseras, enredado en el alambre de púas y muerto. Los socorristas dijeron que esperaban encontrarme empalada y en llamas. Entonces, gracias al auto diésel, los consejos de manejo de mi padre y la compra de un nuevo asiento para el automóvil la noche anterior, pero sin tiempo para colocarlo en la parte trasera, sobrevivimos a un accidente cuando las probabilidades estaban en nuestra contra. Esto es algo reciente, así que no estoy seguro de si cuenta. Hace algunos meses, una chica que conocí en Inge tuvo un mal día y me llamó llorando. Algo la había molestado mucho, y sus ni padres ni amigos estaban respondiendo, así que me llamó. Dijo que realmente quería estar con alguien y me preguntó si iría. En este punto solo nos habíamos visto en persona 2 veces. Nos llevamos muy bien, pero nos lo estábamos tomando un poco lento. Eran las 9 p.m. En una noche de trabajo y ella vivía a más de media hora de distancia. Por lo general, ya estaría en la cama a esta hora, y ni siquiera habría dicho que sí a salir con mis mejores amigos si me hubieran llamado. Era tan temprano en nuestro tiempo juntos que no sabía si íbamos a hacer congeniar. Pero dije que sí, lo cual no es propio de mí. La abracé toda la noche y ni siquiera nos besamos. Avancé rápido hasta ahora, y estoy en la mejor relación de mi vida, con una chica que realmente me ama de la misma manera que yo la amo. Ella me ha motivado a hacer cambios que han mejorado enormemente mi vida. Soy más extrovertido y espontáneo. Soy una persona mucho mejor conmigo mismo de lo que nunca fui antes de ella. Y finalmente no siento que tenga que resolver todo por mi cuenta. Me dijo que esa noche que la consolé mientras ella lloraba fue el momento en que supo que valía la pena y fue lo que hizo que ella captara sentimientos por mí. Si hubiera dicho que no, como lo habría hecho normalmente en cualquier otra circunstancia, es posible que no estuviéramos juntos hoy o que no hubiésemos desarrollado una relación tan fuerte, y estaría viviendo una vida completamente diferente en este momento. Un idiota se comió un murciélago y mi vida no ha sido la misma desde entonces. Eso es una simplificación excesiva, pero sí.